Hechos capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Amén. Quiero resaltar el verso 3 porque en el transcurso de 40 días Jesús concluye sus enseñanzas a sus discípulos acerca del reino de Dios. Recuerda que Jesús vivió y compartió con sus discípulos aproximadamente 3 años y medio. Pero fueron necesarios 40 días para seguirles hablando acerca del reino. Yo me pregunto, ¿será que Jesús no fue claro y explícito durante sus 3 años y medio en todo lo que él habló acerca del reino? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Jesús le faltó algo antes de irse a la tumba y resucitar al tercer día, sabiendo que él lo había hablado todo? ¿Por qué fue necesario que Jesús apareciera 40 días a sus discípulos para que ellos hiciesen caso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le faltó Jesús por decir durante sus 3 años y medio en el ministerio, hablando del reino? ¿Por qué fueron necesarios 40 días más? Porque él no podía irse todavía sin hacer todavía lo que se le había encomendado. A ver, meditemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le faltó a Jesús por decirles, por enseñarles? En el verso 1 dice que es un tratado, ese segundo tratado, que Lucas, sabemos que Lucas es médico, y se asegura que Lucas fue siervo de Teófilo. Los médicos de aquel entonces no eran como los médicos de hoy, ¿no? Los médicos de aquel entonces eran esclavos, no eran personas pudientes, eran personas que dependían, eran esclavos. Y Lucas, de pronto dice aquellos historiadores que era de pronto servidor de Teófilo, determinado tiempo. Y Lucas ahora le enseña al Espíritu Santo, porque eso es lo que trata el libro de Hechos. Habla de todos los hechos del Espíritu Santo, por eso se llama Hechos, acciones del Espíritu Santo. Pero le resalta en el versículo 1 que todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar ya quedó atrás. Otra, yo digo esto, ya quedó atrás, que llegó una nueva etapa y que se la va a describir. Dice que Él les había dado mandamiento por el Espíritu, versículo 2, a los apóstoles que Él había escogido. Y dice que durante 40 días, en el versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitables es pruebas seguras, pruebas que nadie puede contradecir, que ahí está la realidad, son evidencias claras, evidencias que la gente no puede decir, no resucitó. ¿Qué cosas claras el Señor ha hecho con nosotros, iglesia? Yo creo que Dios ha hecho cosas claras con nosotros.
Cosas que si la gente nos ve, la gente sabe que ahí fue el dedo de Dios que hizo una obra. Yo creo que el hecho que Jesús, no es necesario que Jesús se aparezca para que nosotros creamos que Él resucitó de los muertos, o sí será necesario. Pero acá me habla que fue necesario que Jesús apareciese porque había mucha gente que no creía que Él se había levantado de la tumba. 3 años y medio caminando con Jesús, 3 años y medio copiando sus enseñanzas, para lo último, no aprender o no entender el diseño de Dios. Y Jesús se le hizo necesario por 40 días mostrarle prueba a sus muchachos que Él vivía. ¿Será que el Señor necesita hoy mostrarse para que nosotros creamos que Él se levantó de la tumba? Yo creo que Él ya se levantó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿por qué ellos no querían atender al llamado? ¿Por qué ellos no querían atender a lo que continuaba? De pronto cada uno tendría su opinión. Pedro, dice la palabra que cuando a Jesús lo terminaron de sepultar, él se fue a hacer lo que siempre hacía, a pescar. Judas, pues ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? Se quitó la vida. Otros se fueron. Y Jesús durante 40 días tuvo que reunirlos a todos. Tuvo que visitarlos a todos para que juntos estuvieran en Jerusalén. Allí cuando estudiaba esta palabra, la verdad, no sabía. Estudiaba y el Señor le decía, bueno, Padre, ¿qué quieres hacer? Y el Señor me decía lo siguiente: hay mucha gente en este momento que no cree a lo que está haciendo Jesús. Y como la gente no cree a lo que está haciendo Jesús, no te preocupes, que yo me voy a aparecer. Que quiero decirles, iglesia, que en este tiempo el Señor a más de uno se le va a aparecer. Pero se le va a aparecer, ¿sabe para qué? Para confirmar lo que Él ya habló antes. Es un tiempo donde el Señor se va a aparecer a sus escogidos, se va a escoger a su iglesia y la va a traer al lugar y a la asignación para que cumplan con su ministerio. Es diferente escuchar a Jesús humano y es diferente escuchar a Jesús resucitado. Es diferente escuchar a Jesús impartido de mí y es totalmente diferente cuando se imparte Él mismo a través de su Espíritu. Y vamos a primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 15, porque una de las personas que Jesús se le aparece es a Pablo. A pesar que habían pasado mucho tiempo, se tuvo la necesidad que mostrársele a Pablo. Vamos al verso 15, capítulo 15, vamos al verso 1. Cuando lo haya me dicen amén, por favor. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a ¿quién? A Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántas personas? 500 hermanos. Entonces no solamente fueron los 12, sino 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Y aquí yo quiero resaltar, y a lo último de todos, como un abortivo, me ha aparecido a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Lucas, el maestro de Lucas era Pablo, ¿no? Lucas, a pesar que sea un evangelio, Lucas no caminó con Jesús. Y todo lo que aprendió Lucas acerca de Jesús fue por Pablo. Y la pregunta del millón, ¿cuántos quieren ganar un millón? La pregunta que les quiero decir ahora, ¿cómo Pablo sabe tanto de Jesús si él no caminó con él? ¿Cómo? Por revelación. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de revelación. Porque el apóstol Pablo, quien se le apareció, fue a quien él perseguía. Claro. Y quiero decirles que yo no sé cómo fue el llamado de ustedes. La verdad no sé cómo Dios los llamó. Pero a veces cuando no se tiene seguridad que Él los llamó a uno se puede desviar. Mire que Pedro y todos los pescadores, a pesar que andaban con Jesús, al último se separaron. Porque es que ser cristiano en esta tierra pues no hay problema, pero váyase a otro lugar. A Jesús no lo estaban matando por ser un buen predicador. Lo estaban matando porque era una amenaza ante el Estado y la sociedad por la forma como predicaba y enseñaba las Escrituras. Y era necesario durante los 40 días que Jesús apareciese, su espíritu apareciese, para que ellos creyesen. Y quiero decirle que usted debe anhelar que el Señor lo visite. Otro yo digo estas palabras. Usted debe anhelar que el Señor lo visite con su espíritu. Porque si no pasa esa visitación, sería en vano lo que usted y yo estamos haciendo. Mire lo que dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Corintios 15, 14. 15, 12 lo leí, vamos 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Mire lo que dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué quiero decirles? Que cuando usted vaya a hablar de Cristo, usted debe conocerlo. Pero usted, ¿cómo va a conocer a alguien que está muerto? Supuestamente, que está muerto. Usted necesita la revelación de Cristo en su espíritu para poder ser testigo, porque el testigo es aquel que está en los hechos. El testigo es aquel que sabe las evidencias. El testigo es el que dice, como el apóstol Pablo, yo llevo las marcas de mi apostolado. Ese es el testigo para poder enseñar a otros. Eso fue lo que hizo Lucas. Lucas dice, he recolectado toda esta información, aquellos que han predicado con diligencia, aquellos que han caminado con él, y también me pareció a mí. Da a entender que él también conocía de Jesús por revelación. Es muy chévere atender a Jesús a través de lo que el hombre enseña, a lo que estoy hablando, pero es muy diferente cuando es revelado por el Espíritu de Dios. Y es un tiempo donde la carne
ya no debe actuar sino es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Sabe para qué? Para poder testificar de un Cristo vivo. Para poder decir, mi Cristo está vivo porque Él restauró mi casa, porque Él restauró mi hogar, porque Él restauró mi salud. Él todavía vive, yo hablo con Él, yo converso con Él. De lo contrario te dirían loca o loco. Bueno, al apóstol Pablo le decían que era loco, pero decía locura por la predicación de la palabra. Pero él sabía en qué loquera andaba. ¿Usted sabe en qué loquera anda? Aló. Porque creer que Cristo se levantó de la tumba es de locos. Muchos dicen, Anderson, pero hay mucha gente que yo he visto expedientes, se levantaron, murieron y se levantaron, sí, pero volvieron a morir. Yo estoy hablando de una resurrección eterna, porque Cristo es la primicia. Y mira lo que dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está ahí en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Déjeme decirle que usted y yo tenemos una esperanza. Y la esperanza es que vamos a cumplir el ciclo de vida. Vamos a ir a una tumba, pero dormiremos. Porque nos levantaremos de la tumba, así como Cristo se levantó. Ese es el principio del libro de los Hechos. Saber que Cristo está resucitado. Y en este tiempo el Señor te va a mostrar pruebas que tú deberás atender y decir, la verdad, el Señor vive. Porque en este tiempo hay mucha gente que dice, ¿dónde está el Señor? Que no lo veo, mire mi situación, mire esto. El Señor se le va a aparecer para confirmarte con pruebas que Él todavía vive, que Él todavía sana y que todavía Él está a la diestra de Dios Padre. Y ese es el principio del libro de los Hechos. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Quería decirles muchos más, pero el Señor solamente me permitió llegar hasta aquí. No sé cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Si llevas 10 años, 3 años. Bueno, los discípulos llevan 3 años y medio. Pero durante 40 días su fe estuvo firme y su fe estuvo estable para recibir la promesa del Padre. Hay cosas que si usted no está firme y en el lugar correcto, usted no recibirá lo que el Padre le ha reservado para usted. Y yo le quiero decir, iglesia, en este momento, que durante este tiempo el Señor te va y nos va a hablar. Otra, yo digo esto, no será de la manera de un predicador. No, yo no estoy hablando de esa manera porque muchos nos han enseñado. Yo estoy hablando que Él los visitará. Él los visitará con pruebas para que usted y yo podamos entender lo que sigue. Porque si no entendemos que Él vive, no le obedeceremos. Porque cuando Jesús murió, lo primero que hicieron los discípulos fueron aislarse, separarse. Y eso es lo que pasa hoy en las congregaciones. Se levantan, muere el pastor o muere no sé qué pasa y la iglesia se desbarata porque solamente siguió al hombre, la carne, y hasta ahí llegó. Pero Dios necesita levantar una iglesia que esté firme, con una fe fija, con una fe estable, con una fe sólida, para que ella pueda predicar y pueda testificar a otros que Él vive, para que Él diga, yo sé que Él se levantó de la tumba, y la gente te diga, ¿y usted cómo sabe? Porque Él me visita, porque Él habla conmigo, porque Él me revela, porque Él me enseña, porque Él es mi sanador, porque Él es mi proveedor.
Eso es lo que hace la gente falta. Por eso Jesús dijo, me seréis testigos. No digo me seréis predicadores, me seréis testigos. Los testigos son aquellos que han evidenciado su poder de resurrección, su poder y la grandeza de levantarse de la tumba. Y Él hoy quiere una iglesia segura, una iglesia que a pesar de la soledad creamos que Él vive, y dice que se le apareció. Mire, durante los 3 años y medio siempre caminaron con Él, lo veían constantemente, lo veían, pero durante los 40 días no lo veían constantemente, pero en cada aparición provocaba en ellos una firmeza, una constancia. Yo le quiero decir, iglesia, en este tiempo, durante estos 40 días, o si el Señor nos permite un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, el Señor afirmará lo que mucho tiempo atrás, 12 años, 10 años, 3 años de evangelio, algo que de pronto ha pasado y no se ha confirmado. Durante ese tiempo el Señor confirmará tu llamado. Durante este tiempo el Señor confirmará y te visitará para que tú entiendas que le sirves a alguien que está vivo, a alguien que gobierna, a alguien que no está muerto. Que la gente hoy pone su esperanza en algo vano. Por eso dice que nuestra predicación es vana, porque predicamos de alguien que está vivo, de alguien que está gobernando y reinando en el reino de los cielos. Y hoy te quiero decir, iglesia, ha llegado el tiempo, porque es la forma de predicar, es la forma de enseñar. No se trata de predicar de Jesús sin ser testigos, no, debemos ser testigos, y para eso necesitamos su Espíritu en nosotros. Y es por eso que Jesús dijo, para que ustedes puedan ser testigos, necesitan mi Espíritu en ustedes. Es por eso que deben estar en Jerusalén, deben estar juntos, esperando la promesa del Padre. Y yo le quiero decir, iglesia, es un tiempo de unidad, es un tiempo para estar juntos orando, es un tiempo para estar juntos clamando, es un tiempo para estar juntos gimiendo, es un tiempo para estar esperando la promesa del Padre. Porque si Él no pone su Espíritu, si Él no se revela a nosotros, todo sería en vano. Todo será en vano, y solamente será una religión más, como las muchas que hay. Y el Señor no quiere una religión. El Señor quiere establecer su reino, pero con gente que tenga la determinación y con gente que sabe a quién le está sirviendo. Y para ello el Señor os visitará. Déjeme decirle, por mucho tiempo el Señor me ha visitado por sueños, el Señor me ha visitado por visiones, pero el Señor me decía, en este tiempo va a ser algo tan sólido, Anderson, va a ser algo tan real que no sea comparar a lo que pasó anteriormente, porque yo necesito tu carácter en Cristo. Yo necesito el carácter de la iglesia en Cristo, porque vienen cosas grandes, vienen cosas poderosas, pero necesita Él gente que sepa de quién está predicando. Y la única forma es que se aparezca aquel que se resucitó, aquel que se levantó de la tumba. Es por eso, iglesia, que es un tiempo para estar en el lugar correcto, en la hora correcta, y buscando a Él, siendo obedientes, esperando la promesa del Padre para poder comenzar a predicar y a testificar a los demás. Damos gracias por este maravilloso tiempo. El domingo, Señor, continuamos con la enseñanza, porque una de las pruebas inevitables fue la que tú le hiciste a Tomás. Porque Tomás decía, si yo no toco su herida, yo no creeré. Y hay muchos que en este momento están esperando tocar algo. Y el Señor se le apareció a Tomás y le dijo, ven Tomás, ven, aquí está la herida de los clavos, la de la lanza, ven y toca. ¿Qué hizo Tomás? Agachar la cabeza y entender que él se había levantado y que sus palabras no eran coherentes con lo que él había dicho. Déjeme decirle que a lo largo de esta vida hemos dicho palabras que no han sido coherentes, y el Señor se va a aparecer para que la de Él en nosotros se rijan
y comencemos a caminar por obediencia y saber que Él no se quedó en la tumba. Todos los demás, todo lo que se habla del mundo, se quedaron en la tumba. Todos los demás, pero el único que resucitó en cuerpo fue Él. Su cuerpo no vio corrupción, su cuerpo vive. Y déjeme decirle, un día tú y yo seremos transformados igual que Él. Entonces, iglesia, es un tiempo para ser testigos, porque ese fue el último mandamiento que Jesús le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos. Pero los testigos son aquellos que están en los hechos. Y te doy gracias, Padre, por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús, creemos en tu tiempo de visitación. Amén y amén.